Muy buenas tardes con todos, con todas y con todos en sus casas. Espero que estén muy bien. En esta oportunidad tenemos un gran evento, así es como las redes Intercorum de Tumbes, Lambayeque, Cusco, Trujillo y Madre de Dios se han unido en la Asociación Red Intercorum en el marco del proyecto Jóvenes por los DCDR. En esta oportunidad tenemos un conversatorio virtual aborto terapéutico. ¿Cuál es la situación en el Perú? Contamos con la presencia de grandes invitados. Para que se vayan conectando, vamos a dar una introducción al tema, unas palabras de inicio antes de presentar a nuestros ponentes. Como sabemos, se va a abordar bases médicas y sociales que sustentan el medio para salvar la vida de las mujeres. Vamos a iniciar con las palabras de la coordinadora nacional del proyecto, Milagros Honorio, al quien le doy el pase. Hola Milagritos, ¿cómo estás? Te dejo para que des las palabras de inicio a este gran evento. Hola, ¿qué tal con todos ustedes en Perú? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar en el evento, en el conversatorio. Como ustedes saben, la Red Intercorum es una red a nivel nacional que convoca a más de 500 jóvenes que están preocupados por hacer alguna incidencia en nuestro país. Y de verdad el agradecimiento que todos ustedes estén como coordinadora de ese proyecto. Nosotros quisiéramos que todos los que estamos aquí, aparte de sensibilizarnos, podamos saber qué podemos hacer para cambiar esa situación, esa realidad. Hemos podido convocar a diversos especialistas que nos están ayudando de manera estratégica, como el director nacional en este caso del Hospital de la Maternidad, que va a estar también como ponente, y algunas también organizaciones internacionales que nos vienen apoyando para poder llegar a sensibilizar a todos ustedes. Entonces, en verdad, muchísimas gracias. Este tema es trascendental para nuestro país y de verdad muy agradecida que me permitan a mí presentarlos, aunque yo estoy fuera del país. En realidad, este tema también nos viene preocupando a nivel de Latinoamérica y quizás a nivel del mundo, y esperamos que encontremos una solución pronta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milagritos, por esas palabras. Muchas gracias por la labor que estás haciendo también. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestra primera ponencia con el doctor Enrique Guevara Ríos, quien es médico cirujano, especialista en ginecología obstetricia. Actualmente está ejerciendo el cargo de director general del Instituto Nacional Materno Perinatal y también es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así también recordarles que pueden ir dejando las preguntas en los comentarios y al final de la ponencia serán resueltas. Muchas gracias a todos los que están conectados, así que sin más preámbulos, vamos con ustedes, doctor. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer a Intercorum el haberme permitido estar con ustedes para estar en este evento que me parece muy importante. Voy a poner mi presentación y trataré de ajustarme al tiempo que se me ha concedido, que son 15 minutos. Bien, efectivamente, como lo dijo Milagritos, este es un problema muy serio y es muy grave. El gran problema está en que el aborto es una palabra que despierta grandes emociones, muchas emociones, acaloradas discusiones, y parece que nunca nadie se va a poner de acuerdo. Hablemos o no del aborto, es un drama personal para millones de mujeres. O sea, es un problema de las mujeres, porque las mujeres en la actualidad se están muriendo por recurrir a abortos clandestinos. Entonces, cuando uno ve el número de abortos que se producen a nivel del mundo, fíjense, en el año 94, 50 millones de abortos, en el año 2010 al 2014, 56 millones de abortos. Entonces, es muy grande el problema. Y si uno ve en América Latina, que está ahí un poco más abajo, 4.4 millones de abortos,
y entre el año 2010 y 2014, 6.5 millones de abortos en América Latina. Es una de las regiones del mundo que más se ha incrementado el número de abortos. Y además, el aborto es una de las 5 principales causas de muerte en el mundo. Como ustedes pueden ver acá, está resaltado en rojo, 8% complicaciones de un aborto, sea una hemorragia, sea una infección. Por eso se mueren las mujeres en el mundo. Dentro de las causas que hay, que son la hemorragia, la hipertensión, las infecciones, parto obstruido y el aborto. Y van a ver que en el Perú hay una diferencia, porque en el Perú no es la 5ª causa, sino es la 3ª causa de muerte materna. Este dato es del 2019, es un dato oficial del Ministerio de Salud. La primera causa fue hemorragias con 25%, la segunda causa hipertensión y la tercera causa aborto con 5%. Entonces, ¿qué es un aborto? El aborto es, según la Organización Mundial de la Salud, es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el útero, antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad. Esto es decir, hasta las 22 semanas. ¿Qué significa eso? Que si nace cualquier feto que nazca antes de las 22 semanas, no va a poder sobrevivir, va a morir, lamentablemente, porque no hay la tecnología que permita su supervivencia. Después de las 22 semanas sí hay tecnología que puede permitir que un feto sobreviva, pero el aborto es hasta las 22 semanas. Ahora, van a escuchar siempre el tema de aborto seguro. ¿Qué es un aborto seguro? Es el aborto que es el que es legal, el que se hace en condiciones de bioseguridad, con la tecnología adecuada y por el personal médico capacitado. Siempre van a escuchar ese término, aborto seguro. Es el aborto que es legal. Y en el país, el único aborto seguro es el aborto terapéutico. Y lo contrario es el aborto inseguro. Por esa razón es que hay tantas muertes de mujeres, porque recurren a un aborto que es ilegal, sin condiciones de bioseguridad, sin la tecnología adecuada y por personal no calificado o entrenado para realizar este procedimiento. Entonces, el aborto provocado e inseguro cumple con todos los criterios para definirlo como un problema de salud pública por el alto volumen que tiene, es lo que les he demostrado, por el alto riesgo que puede llevar hasta la muerte de la mujer y por el alto costo que justamente significa atender a tantas mujeres por complicaciones del aborto. Por eso es un problema de salud pública. Refiriéndonos exactamente ahora al tema del aborto terapéutico, es aquel aborto que se produce la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 22 semanas por una indicación terapéutica o médico como la única alternativa para salvar la vida de la mujer o para evitar en su salud física o mental un mal grave o permanente. Recuerden que cuando se habla de salud, no simplemente es que no tenga ninguna enfermedad, sino se habla de salud física, pero también de la salud mental. Entonces, el aborto terapéutico es un aborto seguro en el Perú, porque es legal, se realiza en condiciones de bioseguridad, con tecnología y por personal médico capacitado. Desde 1920 fue la primera vez que se legalizó el aborto en Rusia. Miren, ya va a ser, este año se han cumplido justamente 100 años por Alexandra Kollontai. Y si ustedes ven en el mundo, desde esa época hasta la actualidad, la mitad del hemisferio norte está permitido a simple solicitud de la mujer y la otra mitad solamente en los casos en que está en riesgo la vida o la salud de la mujer. Fíjense esa enorme diferencia que hay y en la mitad norte ustedes podrán ver que la mayoría son países desarrollados. Acá en Latinoamérica no hay ninguna restricción en algunos países, como ustedes ven, Cuba, Puerto Rico, etcétera, por razones socioeconómicas, también otros países, para salvar la vida y preservar la salud física y mental de la mujer, en Colombia, en México, ya desde hace muchos años, para salvar la vida y preservar la salud física de la mujer, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Perú. Bueno, y sobre todo, ¿dónde está prohibido totalmente acá en Latinoamérica? Básicamente es en Centroamérica. Las sociedades científicas de todo el mundo, sobre todo las de ginecobstetricia, como por ejemplo la Academia Americana, la del Reino Unido, la canadiense, la española, todos dicen que toda mujer embarazada tiene el derecho a interrumpir su embarazo, especialmente en aquellos casos donde tiene un feto gravemente malformado y es ético realizar un aborto. También es justificable el aborto cuando, por razones médicas, y en casos de violación, que como ustedes deben saber en el Perú, lamentablemente
ni por feto gravemente malformado, ni por violación, las mujeres pueden recurrir al aborto. Sin embargo, podemos sí recurrir al aborto cuando está en grave riesgo su salud física o mental. El aborto terapéutico está muy ligado a los derechos humanos, porque el aborto terapéutico permite vivir a la mujer. Y desde el año 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing, todos los gobiernos del mundo acordaron que la toma de decisiones libres e informadas sobre el embarazo y el parto es un derecho humano básico. Y ustedes que trabajan en derechos productivos, que son los derechos básicos de todas las parejas e individuos a decidir libre, informadamente, responsablemente el número y el esparcimiento de hijos y cuántos tener. Entonces, los derechos reproductivos el aborto terapéutico es un derecho reproductivo y por lo tanto es un derecho humano. Cuando una mujer está embarazada, todas las mujeres siempre tienen un riesgo de embarazarse. Fíjense, es el 15%. Entonces, el 15% de los embarazos se pueden complicar. El 7%, o sea, la mitad casi de ese 15%, pueden complicar amenazando la vida. Y un 2% se amenaza la vida de tal manera que la mujer puede morir. Entonces, hay que tener eso en cuenta cuando uno ve un embarazo. Todos los embarazos son de riesgo. Pero uno asume ese riesgo porque va a tener un hijo sano y bueno, pero si tiene un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, no se justifica ese riesgo en su salud física, y menos en su salud mental, porque cuando una mujer se entera de que su feto está malformado y que va a morir al momento de nacer, entonces ella va a entrar en angustia, desesperación, incertidumbre, inclusive intento de suicidio y sobre todo estrés postraumático que la puede acompañar durante toda su vida. Entonces, el estrés postraumático también se ve cuando una mujer ha sido torturada, cuando una mujer también ha sido víctima de violación o haber vivido de una situación de guerra. O sea, fíjense qué importancia tiene la salud mental en las mujeres. ¿Cómo se implementó el aborto terapéutico en el Perú? Para que ustedes sepan, desde el año 1924 el Código Penal permite el aborto terapéutico. Por eso dice en el artículo 119 que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal si lo tuviera cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Desde 1924, o sea, en 4 años más, vamos a cumplir 100 años que el aborto terapéutico es legal en el Perú. El Colegio Médico apoya todo lo que es el aborto terapéutico, igual la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, fíjense, desde el año 93 viene trabajando el tema de aborto, y en el año 2001, deben ustedes recordar que una joven de 17 años tenía un feto anencefálico. Esto quiere decir que no tenía cerebro, y ella pidió, como le estaba afectando su salud mental, interrumpir su embarazo. Pero esa vez no le interrumpieron el embarazo, hicieron que naciera el bebito y lamentablemente se murió. Esto fue denunciado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al final el comité dijo de que ella había sido sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que el Estado debía pagar una indemnización y además debía elaborar una guía de aborto terapéutico que hasta esa fecha no la teníamos. A partir de 2005, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y el Colegio Médico promovieron que se hagan los protocolos de aborto terapéutico, y en la FIGO nosotros participamos como Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en un proyecto contra el aborto inseguro, que lo dirigió el doctor Aníbal Faúndez, y fue cuando fue presidenta la doctora Dorothy Shaw. Se elaboraron muchos protocolos de aborto terapéutico y además se utilizó mucho la técnica de aspiración manual endocrina para aborto incompleto. Finalmente, en 2014, el Ministerio aprobó una guía de aborto terapéutico, ya han pasado 6 años, y tiene sus indicaciones, especialmente la mujer puede interrumpir su embarazo si ella sufre de cáncer, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene alguna enfermedad neurológica, si tiene alguna insuficiencia respiratoria o cualquier otra causa materna que ponga en riesgo su vida o su salud debidamente fundamentada por una junta médica, ¿no? Sin embargo, a pesar de tener todo esto, de ser legal, de tener una norma nacional, de tener protocolos, los médicos y el personal de salud tienen mucho temor porque piensan que van a tener un problema legal y que no es ético, lo cual es totalmente falso. Entonces, y el otro gran problema es que las mujeres no saben que tienen el derecho
a interrumpir su embarazo cuando está en riesgo la vida o su salud física o mental. En el Instituto Materno Perinatal, desde el 2007, fíjense el poder que tiene esto, en el 2007 hicimos un protocolo de aborto terapéutico y fue el mismo ministerio que lo desaprobó. Y esta revista Human Rights Watch, que vela por los derechos humanos, hizo un artículo en julio del 2008 donde dijo de que justamente yo en esa época fui director, había hecho esta guía y lamentablemente la anularon. Entonces el 2010 volvimos a hacer nuestra guía, el 2017 ya ella no la anularon, el 2017 la hemos actualizado y ahora tenemos todo un flujograma que ustedes pueden ver ahí, que de repente podemos hacer una consulta, donde una mujer tiene que prestar una solicitud. La solicitud ya está hecha, solamente tiene que llegar su nombre y cuáles son sus diagnósticos donde solicita el aborto terapéutico, la interrupción terapéutica del embarazo. En este caso, por ejemplo, era por un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, pero no es exactamente por eso, sino porque está en compromiso su salud mental, por lo que ya he explicado anteriormente. Luego, ella recibe una consejería para hacer se hace una junta médica y los médicos dicen, para este caso, se trata de una gestación con un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida que pone en riesgo su salud física y también su salud mental. Por esa razón se acepta la interrupción terapéutica del embarazo. Ella firma también un formulario de un consentimiento informado y todo lo que se usa para interrumpir el embarazo está en toda la literatura médica, como ustedes ven, para el aborto seguro, tratamiento médico del aborto de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuántos abortos terapéuticos hemos atendido desde el 2009 hasta la actualidad? Son 390 casos. 390, ustedes ven que es una curva que va ascendiendo hasta el año 2019. Lamentablemente este año, por la pandemia, miren cómo en abril no pudimos atender, a partir de marzo disminuyó, en abril no se atendió nada, en mayo tampoco, porque se cerraron los consultorios por esta pandemia. La mayoría de casos son porque está en riesgo la salud física o mental de la mujer, sobre todo porque han sido o víctimas de violación o porque tienen un feto con malformaciones muy graves. Lamentablemente la mayoría de mujeres llegan casi con las justas a las 22 semanas, miren, y el AFIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, nos ha seleccionado al Perú para desarrollar un proyecto de advocacy. Solamente 10 países en el mundo, 8 del África y 2 de Latinoamérica, Panamá y Perú. En conclusión, ninguna mujer puede ser obligada a poner su vida y su salud en riesgo para llevar adelante un embarazo. La Organización Mundial de la Salud, la FIGO, sociedades científicas, Colegio Médico, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología apoyan los protocolos para la atención del aborto terapéutico y cada vez es mayor el número de mujeres que requieren la atención de aborto terapéutico. Lamentablemente todavía hay muchas barreras como el estigma, la censura, la ambivalencia, y la implementación de la guía se requiere de una decisión política que debe venir desde el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, los médicos deben tener un amplio conocimiento de los aspectos éticos y legales del aborto terapéutico, pero también administrativos, y las mujeres también deben saber que el aborto terapéutico es parte de los derechos humanos y deben tener acceso a esta atención en todos los hospitales del Perú, y esto no está sucediendo. El desafío es combatir el estigma en torno al aborto, educando a los médicos. Las evidencias han demostrado que ampliar el acceso al aborto no aumenta los abortos, sino más bien contribuye a disminuirlos. Estamos totalmente seguros de que el aborto terapéutico no es algo que va en contra de la salud de la mujer, no, todo lo contrario, es para salvar la vida de las mujeres del Perú y de todo el mundo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, estaré listo para resolverla. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta explicación. Así, justamente que menciona el caso de KL, de la adolescente, ¿no? Que fue conocida. Recuerdo también este caso porque nos explicaron en la universidad, porque fue un fallo histórico. En realidad, el Estado al final tuvo que indemnizar a la víctima muchos años después, claro, después de haberle causado daño mental y físico. Pero bueno, aquí hay una pregunta, doctor. Dice, ¿qué consideraciones tiene la Junta Médica para negar el aborto terapéutico por salud mental a una persona que tuvo un embarazo producto de una violación? Cuando una mujer ha sido víctima de violación, puede salir embarazada o no.
La violación por sí misma es un hecho que le produce un daño en su salud mental a la mujer. Por eso yo decía que el estrés se llama estrés postraumático, que hace que ella sufra toda su vida teniendo ese recuerdo en su mente, teniendo alucinaciones, etcétera. Es con depresión severas e inclusive intentos de suicidio. Muchas mujeres se han suicidado por ser víctimas de violación. Entonces, si esta mujer que ha sido víctima de violación y sale embarazada, ella tiene dos opciones. O ella puede continuar su embarazo o también puede decidir interrumpir. Entonces, ella pasa por psiquiatría o psicología, ellos le hacen un examen sobre el grado de depresión o ansiedad que ella tiene, y si ella muestra grado de depresión severo, grados de angustia severa e inclusive intentos de suicidio o el síndrome de estrés postraumático, entonces la Junta Médica toma en cuenta que su salud mental ha sido afectada, por lo tanto, sí se acepta el aborto terapéutico. Nosotros hemos tenido 4 casos de violación, pero han sido de niñas, de adolescentes, y 3 de ellas me parece que han tenido menos de 14 años, donde los padres han solicitado el aborto terapéutico, no por el hecho de la violación, sino por el daño en su salud física o mental que ellas tenían en ese momento. Porque si ustedes ven en el Código Penal, en el artículo 120, está penado el aborto por violación o por malformación congénita. Entonces, nosotros no usamos ese artículo 120, sino el artículo 119, que dice que cuando está en riesgo la vida o la salud, pero entendiendo que la salud puede ser salud física o salud mental. Ok, doctor, muchísimas gracias por esta clara explicación. Aquí hay otra segunda pregunta. ¿Cuál cree usted que son las principales medidas que se deberían implementar para que se pueda practicar de forma adecuada el aborto terapéutico? A su criterio. Como yo lo mencionaba, creo que es importante seguir sensibilizando a los médicos y a los médicos ginecobstetras, porque finalmente los médicos ginecobstetras son los que van a realizar el aborto terapéutico. Entonces hay que seguir capacitando, y ese es parte del proyecto que está realizando justamente la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, no solamente con los médicos ginecobstetras, sino también con el resto del personal, que ellos tienen que tener la claridad de que el aborto terapéutico es legal. Por eso que ellos tienen que saber que es legal, que es ético y que hay normas que nos obligan a actuar así. Esto es por un lado del punto de vista del personal de salud, pero el otro punto es importante, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, es hablar con la sociedad civil, o sea, con todas las personas. Hemos trabajado mucho con estudiantes de medicina, hemos trabajado con lideresas, con promotoras de salud, con organizaciones de mujeres de base, y ellas son las que tienen que transmitir esto a todas las personas, especialmente a las mujeres. Ustedes en este proyecto de Interquorum, creo que va a ser importante que entre jóvenes puedan diseminar esta información para que todas las mujeres puedan tener el conocimiento de que ellos tienen ese derecho. Es su derecho, no es un favor que uno les hace, sino es derecho de que todos los establecimientos de salud, especialmente los hospitales, que es donde se hace el aborto terapéutico, puedan tener acceso. Lamentablemente son muy pocos los hospitales en el Perú que lo realizan, por eso es que tenemos que hacer mucha abogacía. Lo otro es que el Ministerio de Salud tome la decisión política de promover que las mujeres tengan acceso al aborto terapéutico cuando está en riesgo su vida o su salud. Esas son decisiones políticas que lamentablemente nadie quiere tocar. ¿Por qué? Porque se tiene que enfrentar muchas veces a la Iglesia. La Iglesia católica está en total desacuerdo, igual que otras muchas iglesias. Entonces, pero recuerden siempre que somos un país que no es un país laico, no es un país que tenga alguna religión, porque en el Perú hay muchísimas religiones. Ok, doctor. Y ya para cerrar su intervención, una última pregunta en los comentarios dice: ¿cuáles son los mitos que se tienen en los casos de aborto terapéutico? Creo que ya lo venía mencionando, ¿no? Que son antiéticos, que se oponen a la iglesia, pero ¿podría usted también... Sí, miren, cuando hay un caso, por ejemplo, en que haya que hacerse un aborto terapéutico, por ejemplo, una mujer que tiene un cáncer de estómago, tiene que ser pasada por quimioterapia, radioterapia y cirugía, y entonces los médicos dicen, no, pero ¿cómo vamos a interrumpir? El feto está vivo. Es un dilema ético.
Yo no niego que eso sea un dilema ético porque tenemos que ver o entre la mujer o el feto. Pero desde el punto de vista bioético, la balanza se inclina a favor de la salud o la vida de la mujer. Es difícil tomar esa decisión. Yo no niego que sea difícil, pero es necesaria tomarla porque si no la tomo, esa mujer y el feto, los dos van a morir. Entonces, la ética siempre está a favor. La otra cosa es que mucha gente dice, no, no es legal, vamos a tener problemas legales. Miren, nosotros tenemos 10 años de experiencia en aborto terapéutico en la maternidad de Lima y nunca hemos tenido un problema de tipo legal, 390 casos. Pero sin embargo hay mucha gente que dice, no, no te metas ahí, vas a tener problemas legales. Y otros finalmente dicen, no, que no hay un protocolo, pero el protocolo, hay un protocolo nacional y los hospitales tienen la obligación de hacer su propio protocolo en base al protocolo nacional. Así que no tengan ni la menor duda y cuando tengan alguna duda, por favor, de preguntar si esas mujeres tienen ese acceso al aborto terapéutico. Ok, doctor, muchísimas gracias a nombre de la red Interquórum, a nombre también, estoy segura de todas las personas que le están viendo. Su explicación ha sido muy clara, muy convincente. Creo que estos temas son sensibles, como usted ya lo menciona, pero nos dejan muy motivados en la lucha de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque como usted menciona, el aborto terapéutico es un derecho y no hay que tener miedo para ello. Bien, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y para hasta cualquier momento, me van a disculpar, tengo una reunión más tarde. Yo les agradezco Interquórum y a ti por la presentación y hasta cualquier momento. Gracias. Igual, un abrazo, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos y a todos ustedes. Ok. Bueno, después de la intervención del doctor Enrique, seguimos con una conferencia grabada. Ahora vamos con Pilar Arce, ella es obstetra, es la coordinadora del área de fortalecimiento de capacidades de PRONSEX. Que no sepan qué es PRONSEC. PRONSEC es una organización no gubernamental feminista que a través de la incidencia política, la generación de conocimiento y las alianzas contribuye a que las personas decidan sobre su sexualidad y reproducción con autonomía, dignidad, justicia e igualdad. Entonces, vamos a ver si ya lo pueden proyectar la conferencia grabada de Pilar Arce, que lamentablemente se cruzó con otro evento, no nos pudo acompañar, pero sí igual nos dejó una conferencia grabada. A ver. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa Jóvenes por los 2R. Yo soy Michelle Guarote, acompañándoles nuevamente en esta oportunidad para recibir a la invitada del día de hoy, a nuestra invitada, que nos va a hablar un poco sobre el aborto terapéutico, un tema que muchos conservadores aún se escandalizan al escuchar. Con nosotros se encuentra Pilar Arce, ella es la coordinadora del área de fortalecimiento de capacidades de PRONSEX. Muy aparte, ella es ya una obstetra también de profesión. Pilar, buenos días, bienvenida al programa. Michelle, buenos días. En primer lugar, quiero saludarles a nombre de PRONSEX, una organización no gubernamental, feminista, que a través de la incidencia política, la generación de conocimientos y las alianzas contribuye a que las personas decidan sobre su sexualidad y su reproducción con autonomía, dignidad, justicia e igualdad. Muy bien, Pilar, se sabe que el protocolo de aborto terapéutico se dio hace un poco más de 30 años, si no me equivoco, para poder
para poder contribuir a que las mujeres no mueran por tener un embarazo que coloque en riesgo su vida o su salud. Ustedes, desde Promsex, ¿cómo definirían al PAC? A ver, sí, pues efectivamente, lo que dices es muy cierto, ¿no? Si bien es cierto, desde 1924 tenemos despenalizado el aborto terapéutico en el Perú, pero no había una reglamentación, ¿no? No teníamos la reglamentación, y recientemente la reglamentación salió en el año 2014, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido podría decirte que el protocolo de aborto terapéutico pues es el resultado de una gran acción ciudadana para garantizar el acceso al aborto legal en el Perú, ¿no? Creo que fue un proceso de continuas acciones de incidencia que se realizaron en alianza entre las organizaciones de la sociedad civil que promueven la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la salud sexual, salud reproductiva, y representantes del gremio médico, ¿no? Con una apuesta, o sea, con un objetivo, ¿no? De conseguir que se apliquen, pues, protocolos que regulen el aborto legal en nuestro país. Pilar, se sabe, como te acabamos de escuchar, que en 1924 ya se daba, ¿no? Por así decirlo, esta ley, pero en el Código Penal recién lo incluyen en el año 91, ¿cierto? Hasta ahí. En el artículo 119 del capítulo 2 del Código Penal dice, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento del paciente. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Si ya estaba dada esa ley desde el 91, ¿no? En el 2014, como también lo acabas de comentar, lo empiezan a promover el Ministerio de Salud. ¿Por qué a estas alturas, ya casi entrando al 2021, aún hablar de ese tema y aún hacerlo realidad? Porque si nos vamos más allá, esto ahorita solo es teoría. ¿Por qué no lo ponemos a la práctica? A ver, te comento, en primer lugar, el aborto terapéutico es legal en el país desde 1924. O sea, cuando hay una renovación del Código Penal, nuevamente vuelve a establecer, y en nuestro último Código Penal del 93, del 91, persiste y dice que el aborto legal el aborto terapéutico es legal en nuestro país. Como tú lo dices, cuando es el único medio para salvar la vida o evitar en la salud complicaciones graves en la salud de la mujer, ¿no? Entonces, lo que tú me preguntas es, ¿por qué ha pasado tantos años, casi 100 años, y no teníamos una reglamentación, ¿no? Esa es una gran pregunta, ¿no? En realidad porque, bueno, el aborto siempre ha sido un estigma, todavía existe, a pesar de tantos años que venimos trabajando, todavía existe mucho estigma respecto al ejercicio de la sexualidad de las personas, ¿no? Todavía hay una resistencia a que las mujeres puedan decidir si quieren ser madres o no quieren ser madres, porque se cree que las mujeres deberíamos obedecer a un mandato, y el mandato que nos llama a que deberíamos reproducirnos. Entonces, creo que eso es una de las grandes razones por las que todavía hay una resistencia, como tú dices. Ya ha pasado, mira, de casi 80 años, más de 80 años, para que en el 2014 recién tengamos el protocolo, y aún así su implementación todavía es lenta. Hay hospitales donde todavía el personal de salud o el personal médico se resiste a practicar un aborto terapéutico, a pesar que la vida de las mujeres o de las niñas o de las adolescentes estén en peligro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen usualmente? Bueno, yo me abstengo, y como puedo hacerlo, muchas veces simplemente no lo hacen, y las mujeres buscan otro hospital donde hacerse, o buscan ayuda en otros lugares para que puedan hacerse el aborto terapéutico, o simplemente buscan orientación, y a través de esa orientación pueden llegar a algún hospital donde realmente les puedan practicar el aborto terapéutico, ¿no? Entonces, desde Promsex, ¿cómo pudieran venir trabajando ustedes directamente con los médicos o obstetras para que tengan un poco más de
de seriedad, por así llamarlo, o se sientan un poco más comprometidos a poder orientar tanto a las adolescentes y a las madres, pues, ¿no? En este caso. Mira, te comento que en realidad el trabajo que viene haciendo PROMSEX desde hace muchos años, antes que tengamos la guía técnica, la guía para la interrupción legal del embarazo, justamente como en este proceso de incidencia se trabajó muchísimo con el personal médico de muchos hospitales. En ese proceso creo que se tuvo la oportunidad de tener talleres donde el propio personal de salud, llámese médicos, obstetras, abogados, en fin, de los hospitales, tuvieron la oportunidad de tener talleres de reflexión y también poder elaborar sus propios protocolos. O sea, antes de la Guía Nacional de 2014, ya teníamos un promedio de 10 hospitales, si más no me equivoco, que tenían sus propios protocolos de atención. Entonces, creo que digamos, desde PROMSEX continuamos trabajando con los médicos en el sentido de que los médicos tengan la responsabilidad de cumplir su tarea para evitar vulnerar los derechos de la mujer, ¿no? O sea, si un médico se niega a ofrecer el aborto terapéutico a una mujer, está vulnerando el derecho de esa mujer al acceso al aborto terapéutico porque es legal en nuestro país, ¿no? De igual manera, creo que el trabajo que se viene haciendo con las organizaciones de adolescentes, de jóvenes, de mujeres, justamente también va encaminado a reconocer que los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y en ese sentido también a que las mujeres puedan conocer, los adolescentes puedan conocer que existe esta reglamentación, que existe este protocolo, el cual hace pues que las mujeres podrían salvarse muchas vidas, ¿no? Precisamente en ese contexto de lo que me dices, ¿me puedes comentar de cuáles son los principales beneficios de acceso al PAD, por favor? A ver, en primer lugar, hablando de beneficios, podríamos decir que el protocolo pues es el medio por el cual se reglamenta el aborto legal en nuestro país, ¿no? Que está despenalizado desde 1924, ¿no? Por otro lado, permite pues que las mujeres ejerzan sus derechos, especialmente sus derechos a la salud sexual y a la salud reproductiva, ¿no? Por otro lado, pues la misma guía o el mismo protocolo orienta al personal de salud y a los médicos y todo el gremio de profesionales de la salud que atienden a la mujer durante el embarazo, a actuar de una manera correcta, evitando que sea obligada a asumir graves riesgos a causa de su embarazo, ¿no? Por otro lado, también pues el protocolo va a dar las pautas, va a orientar a que la interrupción del embarazo dentro de los establecimientos de salud sea de alta calidad, con la tecnología de último nivel. También permite que el personal de salud que va a atender esos casos sea capacitado permanentemente, haciendo que el aborto se produzca en condiciones totalmente seguras, ¿no? Viendo la realidad en la cual vivimos, ¿ustedes consideran que debe de haber mejorías en la norma? Muy buena pregunta. Mira, en realidad la norma, las propuestas iniciales que se hicieron antes de que se haga el protocolo, pues en realidad hubieron reuniones donde los especialistas, los expertos de diferentes especialidades, se reunieron para discutir cuáles serían los criterios. Sí debe haber mejorías, sí. Entonces, en conclusión. Creo que sí. En primer lugar, creo que deberíamos incorporar el componente, de una manera más explícita, el componente del daño a la salud mental entre las consideraciones, ¿no? Si bien es cierto, la opción número 11 te permite entender con amplitud que tranquilamente ahí, por ejemplo, los casos de violaciones sexuales podrían pasar como aborto terapéutico, pero como no está explícito, muchas veces el personal médico que atiende no necesariamente lo va a comprender así. Entonces creo que es necesario, a pesar que sí es un aborto terapéutico, debería estar explícito, ¿no? Por otro lado, también debería explicitarse el caso de niñas y adolescentes, ¿no? Porque así como dice el aborto, el protocolo podría entenderse que solamente son para las mujeres adultas, y no es así, ¿no? El protocolo también involucra a las niñas y a las adolescentes. Ahí voy. Pilar, si un médico
o servidor de la salud, como se les llama también, ¿no? Niega el acceso, en este caso, a lo que tú acabas de comentar, a una adolescente. ¿A dónde pueden recurrir? A ver, ahí hay antes que nada, decir que si un proveedor de salud niega el acceso al aborto terapéutico a una paciente, estaría obstruyendo al ejercicio de un derecho de las mujeres. Hay que entenderlo ahí, ¿no es cierto? En ese sentido, pues las mujeres tienen todo el derecho del mundo de poder hacer una denuncia, ¿no? Y en ese caso, la denuncia podría ser presentada, en primer lugar, si es el médico que la está tratando y la niega, creo que lo primero que es abordar a sus inmediatos superiores dentro del establecimiento de salud. Pero si no hay respuesta, lo que tiene que hacer es presentar, digamos, la queja o la denuncia a su salud, ¿no? Su salud como una entidad que regula, digamos, ¿no es cierto? Va en sus oficinas de la defensa del asegurado, digamos, va a recibir esta demanda de la mujer para poder absorberlo. Ahora, en otras ocasiones las mujeres también pueden presentar su denuncia a la Defensoría del Pueblo. O sea, como que de alguna manera hay dos caminos que las mujeres podrían tener frente a una situación de que no la quieran acceder a hacerse un aborto terapéutico, ¿no? Desde PROMCEP, ¿cómo apoya PROMCEP, en este caso, a las mujeres que requieren acceder a un PAC? O sea, en el tema que estamos hablando, desde PROMCEP, y a las cuales ya se les ha negado. ¿Cómo viene apoyando PROMCEP? Muy buena pregunta. Lo que usualmente hacemos es, muchas veces recibimos muchas llamadas con respecto a que alguna mujer no quiso, en un hospital le negaron hacerse el aborto terapéutico. En ese caso lo que hacemos es orientar, informar de lo que implica el protocolo de aborto terapéutico, de lo que implica sus derechos, ¿no es cierto? Entonces damos una asesoría telefónica para que esta mujer tenga, digamos, los recursos necesarios para poder poner su denuncia. En otros casos, cuando se le sigue rechazando, se da también apoyo legal. Ha habido casos donde PROMCEP ha dado un apoyo legal. Y por otro lado, lo que hacemos también es incidencia en los servicios de salud, ¿no? Para casos que no han sido atendidos, ¿no? Vamos y vemos la forma de cómo en algún hospital las mujeres podrían atenderse con la seguridad del caso y sin que se vulnere su derecho, ¿no? Pilar, ¿alguna página, algún link a donde se pueda acceder? Los números de repente nos podrías brindar para nosotros también ponerlos en pantalla, porque sabemos que muchas veces por el tema también de vergüenza o ellos a veces no quieren dar la cara, pero hoy en día con este contexto que vivimos se puede hacer también a través de la internet, ¿no? Entonces, ¿sí nos podrías facilitar la página o algún número donde se pueda contactar con PROMCEP? Muy buena pregunta. Mira, ahorita como nosotros lo que estamos haciendo ahora es teletrabajo. Entonces no estamos en las oficinas, pero lo que pueden hacer es revisar nuestra página web, www.promcep.org. Ahí realmente tenemos mucha información, ahí tenemos los números telefónicos, nos pueden escribir si realmente alguien necesitara tener más orientación respecto al aborto terapéutico. Muy bien, Pilar. Muchas gracias por tu tiempo. En realidad, yo sé que lo que nos acabas de decir le va a servir mucho a las adolescentes que nos ven, incluso a las mamás, ¿no? A nivel nacional. Muchas gracias por tu tiempo. Y cuando quieras, bienvenidas, podamos poder conversar en otra oportunidad un poco más amplia. El tiempo en televisión, tú sabes cómo es un poco corto, volamos, pero de esta manera nos estuvo acompañando Pilar Arce, la coordinadora del área de fortalecimiento de capacidades del área de PROMCEP. Con nosotros será hasta otra oportunidad aquí en tu programa Jóvenes por los DSDR. Bueno, muy buenos días, amigos. Muchas gracias también a Pilar, que en este momento no nos pudo acompañar, pero nos dejó la entrevista. Igual la entrevista pueden chequearlo en nuestro fanpage, Jóvenes por los DCR. Ahí están subiendo nuestros programas, la entrevista de Pilar, otras entrevistas, etc. Ahora tenemos una comentarista, ella viene desde Cusco, Carol Serrano Oroz, quien es activista feminista, defensora y promotora de los derechos sexuales y derechos reproductivos
activista frente a la lucha en contra de la violencia de mujeres, disidencias y poblaciones vulnerables de la región de Cusco. Y actualmente ella es la representante de la Vocería de Derechos Sexuales y Reproductivos de CAI. Entonces, te doy el pase. Ahí está Carol. Carol, buenas tardes. Te dejo para que puedas... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir un panel tan ilustre con Pilar Arce y bueno, también acá con el doctor Enrique Guevara. Voy a contar un poquito de alguna de las informaciones que hemos tratado de recabar en lo que nos han dicho anteriormente nuestros panelistas. A ver, escucho un eco, no sé si está bien ¿Está todo bien? Teo, por favor, ¿me podrías ayudar un poco con la diapositiva? Porque no puedo usar el ordenador acá. Bien, nosotros somos de la Vocería en Derechos Sexuales y Reproductivos. Nosotros trabajamos en la promoción y defensa de los mismos desde la Vocería, conjuntamente con CALPA, para brindar un espacio seguro hacia las personas que puedan estar en un proceso de formación, como la mayoría de participantes aquí. Nosotros y nosotras tenemos una firme decisión que es seguir promoviendo los derechos sexuales y reproductivos, así como garantizar que podamos hacer unos cambios estructurales en la sociedad. ¿Podrían, por favor, apoyarme con el PPT? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos. Ahora vamos a hablar un poco de los desafíos que presenta el aborto terapéutico en el Perú. Siguiente, por favor. Ya lo han hablado tanto Pilar como el doctor Enrique Guevara. Nosotros tenemos un PAD y una guía IBT. Parece un poco complicado. El PAD es el protocolo del aborto terapéutico y la guía IBT, bueno, no es otra cosa que la regularización. Es una guía técnica nacional para la estandarización del procedimiento de atención integral a la gestante en la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica, menor a 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal. Eso es la guía IBT y eso es el PAD. ¿Pero para qué sirven? Estas sirven para garantizar que lo estipulado en nuestro Código Penal, que es la autorización a un protocolo de un aborto terapéutico, que es en caso de, como lo dijo bien el doctor Enrique Guevara, tiene 11 causales, nos garantiza que podamos tener un aborto seguro e legal. ¿Cuándo se utilizan? Ya lo había comentado anteriormente el doctor Enrique Guevara, se utiliza cuando hay una malformación de este caso el feto o una incompatibilidad con la vida de la gestante. ¿Y desde cuándo se usan? Ya nos había ilustrado anteriormente Pilar Arce. El aborto es legal en el Perú desde 1924, legal bajo algunas causales, claro está. En 1991, también lo mencionó Pilar, es cuando nosotros tenemos digamos así, un esbozo de una reglamentación, pero se empieza a utilizar el protocolo del aborto terapéutico y las guías IBT se formalizan para su aplicación desde el 2014. Un siguiente, por favor. Muy bien. Nosotros sabemos que existe un PAD, ya sabemos que existe una guía IBT. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Está funcionando o no está funcionando? Ya nos lo habían ilustrado nuestros anteriores panelistas, que tiene una función, digamos, sesgada por los mismos criterios personales de muchos de los operadores de la salud. Cuando nosotros desde la asociación CALPA
hicimos una vigilancia al protocolo del aborto terapéutico y su funcionamiento en la ciudad de Cusco y también a nivel nacional, se ha encontrado un gran nivel de desconocimiento del protocolo mismo. Siguiente, por favor. Una carencia de una codificación adecuada. El doctor Enrique Guevara nos presentaba hace unos minutos que tenemos una data, ¿verdad? Una data donde te dicen cuántas mujeres han accedido al aborto terapéutico, cómo les ha ido, cuál es el proceso después de ello en su salud. Nosotros en el caso de la región de Cusco específicamente no hemos encontrado que haya una codificación. Es decir, si a ti te da, digamos, una tuberculosis, lo agendan en tu historial médico con una codificación. Lo mismo pasa con el protocolo del aborto terapéutico. Cuando tú tienes un aborto terapéutico diagnosticado, tiene que haber una codificación. Al haber la ausencia en la región y a nivel nacional de la codificación adecuada, no podemos visibilizar o sincerar las cifras si es que se estuviera usando o no realmente el protocolo del aborto terapéutico. El doctor Guevara nos ha ilustrado que al menos en la maternidad de Lima sí se está utilizando, pero hay muchas regiones en las que probablemente no, porque no existe la codificación adecuada a nivel nacional y bueno, específicamente no la conocen los mismos operadores. La siguiente traba que tenemos hallada en el PAD es los reparos en los prestadores de servicio al abordar el tema. Son operadores de salud que no se muestran prestos a hablar de este tema por tabúes, por estereotipos, estigmas propios de sus personalidades. Siguiente, a ver, vamos, la ausencia, bien, eso es importante, la ausencia del documento de la guía IBT. Nosotros, si bien es cierto, ya les mencionaba que tenemos una guía IBT, se encuentra en las plataformas del MINSA. Cuando se hace esta capacitación respecto a la aplicación, hablamos del 2014, y el uso de las guías IBT, se hace un reparto a nivel nacional para una capacitación hacia el personal de los prestadores de servicios y el personal de salud. Pues al final nosotros en la vigilancia que hemos tenido no hemos hallado en físico estas guías, tal vez traspapeladas, pero nos dicen que sí han existido, sí han llegado, pero no se encuentran físicamente en el recinto hospitalario. Entonces es un poco complicado que un prestador de salud pueda ir a su plataforma a revisar una guía que no se encuentra, digamos, en el recinto. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta es una de las imágenes que estamos manejando en la data desde la vocería y Calpa. Acá hablamos de las cifras, ¿no? Si bien es cierto, ya lo habíamos mencionado anteriormente, el protocolo del aborto terapéutico, también lo dijo el doctor Guevara, se da en cualquier mal que pueda ir en incompatibilidad de la vida con la gestante. Yo me pregunto, si hay una niña de 13 años, 10 años, 14 años, y en este caso, como podemos ver, menores a esa misma edad, que tienen un embarazo, ¿sus cuerpos estarán listos para ello? ¿Habrá una repercusión hacia su integridad corporal? La respuesta es sí, ¿no? Desde enero a septiembre, en este mismo año, hablamos de 20 partos en niñas menores a 10 años. Lógicamente, se ven comprometidos muchos daños corporales, físicos, sin contar los emocionales y mentales que pueden producir un embarazo, un desembarazo y la crianza misma de una niña que está criando a otra niña. Siguiente, por favor. Bien, las cifras también vemos acá en menores de 14 años, ¿no? Vemos a 679 niñas en el mismo tiempo, básicamente en todo lo que ha durado en enero a septiembre de este año, que han tenido un parto tras una violación sexual. Son cifras bastante alarmantes y nos hacen repensarnos si es que el protocolo se está sugiriendo a las usuarias. Es como que si son menores y tú le dices, se va a ver comprometido tu cuerpo, se va a ver comprometida tu salud,
lo más adecuado es que se dé un aborto terapéutico para no comprometer la salud general de la madre. Si se está dando la información, ¿por qué seguimos teniendo este tipo de cifras? En menos de un año, más de 500 niñas. Si se está dando la información adecuada y el uso adecuado al protocolo del aborto terapéutico y a las guías CBT, ¿por qué no son informadas estas niñas de que están comprometiendo toda su vida hacia esto, ¿no? Hacia un momento? Y también, como lo mencionábamos, producto de una violación, vienen muchos sesgos emocionales que pueden alterar no solamente esta etapa del embarazo, sino posteriormente al embarazo. Siguiente, por favor. El Ministerio de Justicia del Perú propone la iniciativa para la despenalización del aborto en menores de 14 años, precisamente valiéndose de ello, ¿no? De la cláusula 11 de la que nos habla el protocolo del aborto terapéutico, donde hablan de la salud física de la madre, donde hablan de algún mal que afecte la salud física, pero también la salud mental y emocional, porque nosotros recordemos que la salud es algo integral. Siguiente, por favor. Desafíos a superar respecto al protocolo del aborto terapéutico. Primero, como ya lo habíamos mencionado, ha habido una vigilancia, hay cifras que siguen creciendo, hay una situación que no es compatible con lo que nos está pintando el Código Penal, ¿no? Si existe una guía IBT, si existe un protocolo del aborto terapéutico, ¿por qué no hay una difusión masiva de estos mismos? Entonces creo que es uno de los desafíos a superar. Lo otro, una asignación presupuestal para retomar capacitaciones con las y los proveedores del servicio de salud, porque nosotros recordemos que si las personas no están en capacitación constante, si los mismos operadores de salud y los proveedores del servicio de salud no están atentos a la actualización, a revisar, a releer estas guías, pues nosotros no vamos a poder acceder al protocolo del aborto terapéutico. Siguiente, por favor. Y bueno, eso es súper importante, el poner en conocimiento a la ciudadanía de los derechos a la salud y empoderarles para que se consideren sujetos y sujetas de derecho. Básicamente, el doctor Guevara, tanto como la señora Pilar Arce, nos han ilustrado que nosotros tenemos derechos, nosotras tenemos derechos, pero no los estamos ejerciendo muchas veces por desconocimiento. ¿Cómo yo puedo ir a exigir un aborto terapéutico sabiendo que mi condición es crítica si es que yo no considero que el aborto es parte de un derecho fundamental en mi vida? Y eso nos lleva nuevamente a repensarnos en lo que estamos nosotros generándonos. Si no nos empoderamos, si no nos consideramos sujetos y sujetas de derecho integrales, vamos a dejar que alguien nos diga que lo que estamos haciendo está mal, que somos abortistas o que estamos cometiendo un crimen y cosas que pueden llegar a calar muy hondo en nuestro aspecto personal. Siguiente, por favor. Los desafíos continúan. En uno de los desafíos nosotras proponemos la creación y difusión de una adecuada codificación para que nosotros podamos acceder al aborto terapéutico y visibilizar las cifras reales que hay en cuanto a las personas que han accedido al servicio o las que están siendo denegadas de este mismo servicio. Siguiente. Romper con los estigmas respecto a la aplicación del protocolo del aborto terapéutico, tanto en el personal de salud como en las usuarias. Ya nos lo han ilustrado los anteriores panelistas y sí, pues nosotros y nosotras tenemos un país demasiado conservador donde no podemos hablar libremente de algunos de estos temas y recordemos que de todas las violaciones que existen en el país, entre el 10 y el 37% de las personas y las víctimas de la violación terminan en un embarazo. Entonces son cifras bastante altas y ¿por qué no darles la opción clara y adecuada sin ser juzgadas? Considerar el acceso al PAD como parte fundamental de los derechos
de los derechos a la libertad de reproducción y a la autonomía del cuerpo, porque recordemos, nos han mencionado, este no es un favor, estos son nuestros derechos. Y estos derechos integrales son los que van a garantizar un periodo de nuestra vida que va a perdurar más allá de esto. El embarazo no solamente termina en el proceso del nacimiento, el embarazo termina en un proceso mucho mayor que se llama maternidad y creo que no lo hemos tomado en cuenta. Y si nosotros y nosotras vemos que tenemos un derecho a la libre reproducción, a la decisión de nuestra reproducción y a la autonomía de nuestro cuerpo, creo que vamos a poder romper un poquito más estas barreras respecto a lo conservador que es nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la información ha llegado a todos y a todas, aplicarla y ser parte de este cambio. Muchísimas gracias. A ti, Carol, muchísimas gracias por esta información que nos has brindado. Así como mencionas, ¿no? El Ministerio de Justicia ha propuesto despenalizar el aborto en niñas de 14 años, producto de violación. Bien, entonces vamos a revisar si es que tenemos preguntas aquí para poder hacer a la comentarista. Sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿puede una menor de edad que fue víctima de una violación sexual acudir a un centro de salud para pedir acogerse a un aborto terapéutico sin el acompañamiento de una persona adulta? ¿Qué se tendría que tener en cuenta para este tipo de casos? Bien, mira, claro que sí, ¿no? Una persona, primero una persona menor de edad, en el Cusco, a nivel nacional, tenemos los centros de salud diferenciados. ¿Qué es un centro de salud diferenciado? Es un centro en el mismo establecimiento de salud destinado a la atención a menores de 17 años. En estos espacios se supone que nos garantizan un espacio confiable, un espacio amical, donde nosotras podemos desenvolvernos libremente con el médico, con los psicólogos, con el personal, con los operadores de salud. Uno de los procedimientos que tenemos que realizar es, primero, constatar el embarazo, fuera o no fuera por violación, constatar el embarazo. Ahí el personal de salud nos va a ayudar a constatarlo mediante una ecografía, etcétera. No es necesario ir a los centros de salud diferenciados con los padres y de preferencia sí portar el DNI, pero no es un requisito innecesario. Bien, después de la atención con este personal, se puede solicitar, claro que sí, ya sea valiéndose del aspecto emocional, ya sea valiéndose del aspecto de la corporalidad, como manifestábamos, una persona de 14 años no está preparada en su cuerpo para albergar ni a un feto, ni a un cigoto, ni nada de esto, ¿no? Su cuerpo sufre un cambio demasiado drástico, emocionalmente mucho mayor, y más si es producto de una violación, se ven comprometidos muchos aspectos. Entonces, juntamente con el personal de salud de estos centros de salud diferenciados, una va a pedir una revisión del médico, ya sea la causa de médico general, que es la causa de que el cuerpo no está preparado, o por la causa psicológica, que es el aspecto emocional producto de la violación. Y esas se suman a la cláusula 11 del protocolo del aborto terapéutico, donde nos indica que tenemos que garantizar que no haya un embarazo que deteriore la salud física o emocional de la gestante. Y mediante ese mecanismo nosotros y nosotras podemos acceder a un aborto terapéutico siendo menores de edad. Ok, muchísimas gracias, Carol. Y aquí una última pregunta para cerrar para cerrar el tema y la exposición. Respecto a la salud mental del padre, ¿qué aspectos se han de tomar en cuenta para aprobar su solicitud de aborto terapéutico y si debe pasar algún tipo de pericia psicológica? Bueno, creo que eso también ya lo mencionó el doctor, ¿no? Que se le evalúa a la madre, pero sí que se le hace pasar a la madre, a la menor edad en este caso, por
algún psicólogo, pero si podrías darnos igual un alcance respecto a la pregunta. Bien, sí, perfecto. Como lo ha manifestado el doctor Enrique Guevara, tenemos un flujograma. En el flujograma, nosotros y nosotras tenemos ahí diagramado, no sé si lo tienen por ahí, pero si no lo tienen, vamos a hacer una especie de esquema mental. Tenemos ahí diagramada a la persona, al usuario que necesita este aborto terapéutico. Tenemos a los médicos tratantes. El médico tratante, la médico tratante puede ser de salud física o de salud mental. En este caso puede ser de salud emocional, una psicóloga. Esta persona es la que hace la solicitud conjuntamente con la usuaria de qué parte se está perjudicando y se arma una junta médica donde se evalúa con otros médicos si realmente la actitud emocional o el proceso físico necesita de esta interrupción. En caso hayan médicos que digan, no, yo creo que está bien todo, la solicitante puede intentar 3 veces más el acceder a esto con opinión médica de otra junta. Es decir, no confía en la imparcialidad de la junta médica, puede solicitar una nueva junta médica. Recordemos que todavía tenemos, como lo decían anteriormente, un estado laico, o perdón, un estado no laico, todavía tenemos un estado conservador y todavía tenemos a personal de salud de estas características operando en nuestro país. Entonces, es una facultad. Si nosotras dudamos de su imparcialidad, podemos solicitar una nueva junta médica y así podemos acceder a un aborto terapéutico. Ok, muchísimas gracias por esta precisión y también ya con esa pregunta cerramos. Agradecerte también por tu presencia, por tu disponibilidad, nuestro conversatorio virtual. Muchísimas gracias a nombre de la red Intercoro. Muchísimas gracias. Un placer estar contando con un panel tan excelente y con la red Interquorum que sigue trabajando por la misma promoción de los derechos sexuales y reproductivos que nosotros. Y muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, un abrazo. Ahora, para terminar ya nuestro conversatorio, después de las exposiciones de estos grandes invitados que hemos tenido el día de hoy, vamos a darle paso a una intercorista. Ella es Adi, de la red Tumbes, quien va a dar las palabras finales para cerrar nuestro conversatorio virtual. Les dejo con ustedes a Adi. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, todas y todes. Gracias por habernos acompañado en esta tarde, en este conversatorio sobre el aborto terapéutico, desde el proyecto Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, desde las redes de voluntariado, de Tumbes, Lambayeque, Trujillo, Cusco y Madre de Dios. Queremos agradecerle a las personas que el día de hoy se han sumado con su experiencia, como el doctor Enrique Guevara, a Pilar Arce de Promsec y a Carol Serrano por toda la exposición amplia que han brindado para que todas las juventudes que el día de hoy nos han estado acompañando por Facebook y a toda la sociedad en general que nos ha acompañado por Facebook, por vía Zoom también, puedan entender cuál es la magnitud de la defensa de los derechos humanos respecto a los derechos sexuales y reproductivos, como lo es el aborto terapéutico. Sabemos que el aborto terapéutico es legal desde 1924, pero en la actualidad, aún para la aplicación de este protocolo de aborto terapéutico y para la implementación de la guía, hay muchas trabas, hay muchos obstáculos, hay mucho todavía por hacer para que incluso el personal de salud, para que la ciudadanía pueda saber que este es un derecho que les asiste a las personas gestantes, y por ello desde la organización civil seguimos haciendo incidencia para que muchas personas sepan que es el derecho, que no puede ser posible que en pleno siglo XXI todavía sigamos pidiendo que se reconozca y que se asista un derecho que ya ha sido reconocido por muchos años antes.
Seguiremos en esta lucha, seguimos confiando de que el derecho a decidir de la persona gestante va a ser ley en algún momento en nuestro país, y mientras tanto seguimos haciendo incidencia para que el aborto terapéutico sea accesible a las personas gestantes que lo solicitan, sin estigmas, sin prejuicios, sin ninguna traba que pueda obstaculizar que se le pueda asistir a este derecho. Sin más, yo quiero agradecer por este espacio a todas las personas que lo han hecho posible. Sigan el fanpage de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Vamos a sacar ideas fuertes sobre lo que ha sido este conversatorio, y a las personas que han registrado su asistencia y su salida, que ahora mismo se les va a correr el formulario para que puedan registrarse, se les va a hacer llegar su constancia de participación. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí, y desde la Red Interquorum y desde el Proyecto Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos seguimos apostando por la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Muchas gracias. Ok, Eddie, muchísimas gracias. Igual para cerrar, muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas. Un fuerte abrazo para todos, quédense en casa, se les estará llegando, como mencionó, su certificado virtual, y de todas formas también les pedimos que sigan que nos sigan en las redes como Jóvenes por los DSDR. Estamos en Facebook, en Instagram. Cada sábado y domingo a las 7 de la noche transmitimos el programa, que es el proyecto impulsado por la Red Interquorum. Sin nada más que decir, muchísimas gracias nuevamente a todos. Un fuerte abrazo y cuídense todos. Gracias.